So now we give the floor to Professor Joanna Ray Volhart. She's an associate professor of psychology in Clark University. Professor, welcome. We're so glad you're here also. So we're going to have comments by Professor Sandra Polania at the end of this panel. And yeah, Professor Volhart, welcome, and the floor is yours. ¿Ya pueden ver la pantalla completa? Yeah, Sí, yeah, ya. we can see it. Ajá. Ok. Entonces, el título de mi charla es una pregunta. Si las creencias, si las creencias colectivas de las víctimas pueden contribuir a ciclos de violencia o de paz. Siempre he estado interesada en esta pregunta y en este trabajo que hemos hecho directamente. Estamos interesadas en este trabajo. Y yo recuerdo hablando con el profesor Emil, de hecho, en mi cocina, y él después me invitó a conferencias a hablar al respecto y mostró gran interés en algunos de los conceptos de los que hemos estado hablando y vamos a hablar hoy. Entonces, esta pregunta, es decir, la victimización colectiva contribuye a la paz o a la violencia, viene de la literatura sobre cómo la victimización colectiva informa las relaciones intergrupales, porque una de las grandes suposiciones en este campo de trabajo ha sido de que la memoria colectiva o la victimización alimenta los ciclos de violencia. Y esto se ha mostrado de muchas maneras diferentes. Por ejemplo, que cuando se le recuerda a la gente de la victimización histórica grupal en los diferentes contextos, tienen mayor probabilidad de legitimar la violencia y perpetuar el conflicto. Esto se ha estudiado como, por ejemplo, en el conflicto de Palestina y también algunas de las creencias más ha sido también como, por ejemplo, esta mentalidad de violencia crítica, y esto tiende a predecir menor perdón, menor disposición a la reconciliación. Entonces, este énfasis en el campo, en estos tipos de estudios, hacen o dan la impresión de que las memorias colectivas de victimización contribuyen a los ciclos de violencia. Otra suposición en el campo es que la victimización del endogrupo es central para los miembros del grupo y sus identidades, y de nuevo, los estudios han mostrado también de la manera en que se representa, en que la gente se obsesiona o se preocupa con la victimización de su endogrupo. Por ejemplo, los estudios están llenos sobre personas queriendo ganar, y también en esta que la gente a veces compite y quieren decir o en aumentar la victimización de su grupo, lo que implica que esto es central para la identidad de los grupos y miembros del grupo. Y por supuesto, esto refuerza o amplifica la primera suposición que presenté, de que luego esto más adelante va a alimentar los ciclos de violencia, como por ejemplo que puede generar un deseo de venganza. Y luego una tercera suposición está conectada con esto, es la idea de que la gente se enfoca en actitudes intergrupales y relaciones intergrupales como preocupación principal en el contexto de victimización colectiva. Y esto creo que está o tiene su raíz en las creencias de o la psicología social dice que esto se basa en estos contextos de conflicto y paz. Es más o menos el campo donde empecé, que lleva a un enfoque en esto como el resultado final de cómo la gente piensa sobre la victimización de los grupos. También yo diría que hay algunas razones para estas suposiciones que aparecen en el campo. Una es algo de un sesgo de muestreo, que muchos estudios que se han hecho a cabo en ciertos contextos sobre este conflicto palestino y también en Irlanda del Norte, y esto es, por supuesto, un contexto particular sociopolítico, incluyendo algunos grupos de víctimas históricas que ahora están en una posición más dominante, también involucradas en conflictos presentes. También ha habido algo que es común en nuestro campo, el sesgo de generalización y la tendencia a tomar lo que nosotros encontramos en un contexto en particular y generalizarlo al fenómeno de la victimización colectiva en general, y que no le pone atención a los diferentes a las diferencias históricas y históricas de contexto. Y luego también el sesgo metodológico,
que a veces la psicología tiende a utilizar una metodología donde los investigadores determinan qué estudios valen o qué estudios publicar o no, y también los acomodan a los contextos que ellos consideran relevantes y a priori, sin considerar que puede haber otras ideas que quizás sean más relevantes para los participantes aparte de ese tema. Entonces, con estos puntos en mente y en la charla actual voy a presentar algunos contrapuntos con base en algunos estudios que mis colaboradores y yo hicimos con diferentes metodologías en diferentes contextos y voy a argumentar que primero que nada los resultados de la victimización colectiva no son necesariamente destructivos, sino depende de cómo interpretamos y le hayamos sentido la victimización colectiva. Segundo, no todos los miembros de los grupos, de hecho, perciben la victimización de su endogrupo como relevante o central a los objetivos de grupo o individual, y tampoco no siempre piensan que las relaciones intergrupales sean el tema principal. Y también se podrían enfocar pueden enfocarse en resistencia, resiliencia, solidaridad, que puede llevar a comunidades con mayor paz y más justas. El primer contrapunto de que las creencias de víctimas colectivas no son siempre destructivas, depende de cómo se interpretan. Aquí es cuando hablamos de si creencias exclusivas o inclusivas, y puede mostrar algunos artículos como muestro acá, una breve definición de estos términos en casos de que no lo conozcan todavía. Creencias de víctima exclusiva, se ha estudiado en la literatura, puede incluir la diferencia percibida en victimización del endogrupo. Por ejemplo, puede incluir victimización competitiva, de que nosotros sufrimos más que los otros o que somos únicos y que hemos experimentado solamente esta experiencia. También se espera predecir unos resultados intergrupales más negativos. En contraste, las creencias de víctimas inclusivas puede tener similaridades percibidas. Por ejemplo, pueden pensar que los otros grupos sufrieron tanto como nosotros o que otros sufrieron de manera similar. Y estas creencias, tienen que predecir resultados intergrupales prosociales, porque se percibe que en los otros grupos también hay similaridades que sufrieron de la misma, o también mayores actitudes prosociales, como lo dije. Y aquí en la parte inferior de la diapositiva hay algunos ejemplos de estudios que han mostrado este efecto inicialmente, pero muchas veces usando una medida o la otra o un contexto específico. En este estudio queríamos mirarlo combinándolo al mismo tiempo, mirando sistemáticamente ambos tipos de medidas, diferentes contextos, incluyendo tantos grupos minoritarios, étnicos y religiosos que han experimentado genocidio en el pasado, y los grupos nacionales mayoritarios que tienen una historia de guerra, ocupación, etcétera, en la historia de su grupo. Entonces, aquí hay algunos ejemplos de la muestra, las medidas que acabé de mencionar para reconocer lo que acabamos de discutir, diferentes contextos de los estudios para darles una idea de cómo se ven. Y luego aquí está el modelo que nosotros probamos. Entonces, básicamente, lo miramos con base en la teoría y hallazgos iniciales, que las creencias de víctima inclusiva son responsables por las cosas buenas, la disposición a reconciliarse con el grupo agresor, pero también actitudes prosociales frente a otros tipos de exogrupos, no solamente el grupo ofensor, sino generalizando a otros grupos de necesidades en otras partes del mundo, por ejemplo. Y luego, en contraste, las creencias de víctima exclusiva generan resentimiento frente al grupo perpetrador, pero también hostilidad frente a otros grupos de víctimas de necesidad, como refugiados sirios u otros que no estén relacionados con ellos. También llegamos que estas relaciones median el efecto de las diferencias generales más individuales que están conectadas con actitudes intergrupales positivas o negativas. Esta orientación universal de empatía, aquí esperaríamos que las creencias inclusivas mediarían estos efectos de reconciliación y actitudes prosociales, y luego la percepción de que su grupo es mejor. La exclusiva, esperaríamos de que ese va a estar mediado por las creencias exclusivas. Ahora encontramos utilizando
ESMs multigrupales, mostrando diferentes equivalencias en estos contextos. Encontrábamos apoyo general para estas predicciones, con la excepción de la generalización hacia otros exogrupos. En estudios 1A y 1B, el efecto de generalización solamente funciona para estudios 2A y 2B, pero generalmente había apoyo para esta noción de que en verdad depende cómo la gente interpreta y piensa en la victimización de los grupos, y esto ayuda a ver si nosotros vemos resultados intragrupo positivos o negativos, intergrupales, perdón. También nos dimos cuenta en este grupo fue sobre el segundo tema, la idea de que no todo el mundo naturalmente le importa o le preocupa la victimización del grupo. No era necesariamente cierto para nuestros participantes. En este grupo también habíamos incluido algunas medidas abiertas, preguntando sobre los diferentes artículos y los elementos en el artículo, también incluyendo medidas de centralidad percibida de la victimización. Bueno, es una variable para la que controlamos el análisis para tomar en cuenta las diferencias percibidas en la relevancia de estos temas, y luego, después de que los participantes habían completado los elementos, les pedíamos que dijeran un poco más sobre lo que pensaban sobre estos temas, explicaran sus respuestas o nos dijeran lo que significaba. Y luego llevábamos a cabo un análisis de contenido cualitativo y los datos de aproximadamente 600 participantes a lo largo de estos 6 diferentes contextos. Sí, bueno, 600, muchos participantes. Encontramos varias diferencias y categorías en el análisis, algunas de las que se extendían sobre los diferentes ítems. También encontramos que algunas de las respuestas rechazaban las suposiciones acá. Me voy a enfocar aquí en un momento, es el tema de centralidad percibida versus descentralizar la victimización. Entonces, identificamos las respuestas, 4 diferentes subtemas o subcódigos que dieron luz sobre las diferentes maneras en que algunos participantes, no todos, pero un número grande, como el 50% más o menos, de la muestra general, que caían dentro de este código de victimización, y tenían diferentes argumentos para descentralizar la victimización, porque pensaban que el grupo no debería enfocarse en la victimización del grupo. Entonces, el primer código era simplemente una falta de relevancia percibida. Aquí una participante de Irlanda del Norte diciendo que ella en verdad no estaba interesada en estos temas, reconociendo que es importante, pero diciendo que yo siento que el cambio no va a venir y que la historia de cada uno de los lados lleva esta carga. Debido a esto, dice que ella estaba cansada, aburrida, que había cansancio, ya que es un tema constante y un tema negativo. Esta participante, de hecho, presionaba que no deberíamos enfocarnos en ese tema de la victimización colectiva en la sociedad de Irlanda del Norte, diciendo, no me interesa. El segundo subcódigo o tema, esa idea de superarlo. Aquí esta idea, la gente le gusta quejarse en Hungría, y en mi opinión eso son cosas del pasado. En vez de quejarse debemos enfocarnos en el presente, en el futuro, y debemos ver el mundo de una manera positiva, buscar oportunidades. No deberíamos olvidarnos, pero hay que hacer paz con ciertos eventos pasados, superarlo. De manera similar, algunos participantes mencionaron que había consecuencias negativas o nocivas en su opinión. Hay que siempre vivir la vida victimizándose, no es bueno. Entonces es importante no dejarnos llevar por los aspectos negativos, sino más bien por los aspectos positivos de ser juicio. También esto lleva al final subcódigo que tenemos, que algunos participantes se enfocaban en otras cosas sobre su identidad o cultura, que ellos pensaban que su grupo debería enfocarse más, señalando que esta excusa quitaba atención de estos aspectos más positivos sobre la cultura y la historia de su grupo. Una víctima dijo que se enfocan en la victimización. Ese era un grupo de Armenia, y no se enfocan en la riqueza cultural de Armenia, etcétera. Entonces, de cierta manera, estos subtemas y van en contraparte de esta idea de que la victimización del grupo también, de hecho, eh, lleva al grupo de que esta victimización colectiva va a alimentar los ciclos de violencia debido a la preocupación de la persona y a su interpretación de cierta manera. Luego, el tercer contrapunto que quiero mostrar es que la gente también no siempre está interesada
en percibir la victimización de su grupo como relevante para su grupo. No siempre, de hecho, se enfocan en las relaciones intergrupales tampoco. Tampoco no siempre es su preocupación principal. Y esto apareció en nuestros estudios en dos maneras diferentes. Uno, como le mencioné antes, a la gente en algunos estudios en que los preguntamos su opinión sobre una recolección de datos más cualitativo, muchas veces les gusta como más bien alejarse, como por ejemplo de las comparaciones intergrupales, de los sufrimientos de diferentes grupos, tienden como a rechazar esas ideas como relevantes. Ya doy algunas citas y ejemplos en un momento. Y luego, además, también muchos participantes, cuando se les pregunta, se le hace este tipo de preguntas de qué es importante o relevante sobre la victimización de sus grupos, normalmente se enfocan en temas intergrupales más que intergrupales. Algunos ejemplos para ilustrar en este estudio que acaba de mencionar de análisis del contenido de preguntas de seguimiento después de los encuesta cuantitativa mirando creencias inclusivas y exclusivas de víctimas. También encontramos que muchas personas rechazaban estos artículos y estas comparaciones. Creo que más o menos el 10% de la muestra que le parecía que esos temas eran ofensivos o irrelevantes. Entonces aquí los dice comparar el sufrimiento de los judíos versus los palestinos. De hecho, no encaja en la manera en que yo pienso sobre este conflicto. El sufrimiento no es un deporte de competencia. Otros participantes dicen que es de mal gusto calificar la gravedad de la tragedia. De manera similar, en otro estudio, aquí en la parte inferior, un focus group, un estudio de focus group, donde preguntamos de nuevo a participantes judíos y armenios, y también bielorrusos y nepalíes, butanes refugiados en Estados Unidos, básicamente que narraran la historia de las experiencias de sus grupos, pero que también miraran los elementos que normalmente miramos en estos estudios y nos dieran retroalimentación, si les parecía lógico o no. Y de nuevo tenemos el mismo tema que algunas personas nos decían, ¿sabe qué? Esa es la pregunta más estúpida y voy a hacer una analogía aquí para comparar, como preguntarle, un niño se rompió un brazo y otro niño se rompió una pierna, ¿cuál es peor? Y el participante dijo, es la pregunta más estúpida, ambas son cosas malas, no se compara, no se compara el daño en el sufrimiento. Una no gran parte de los participantes, pero por lo menos parte de nuestros participantes rechazan, ¿no?, estas como interpretaciones que tenemos que hacer en el campo. Y luego la pregunta de entonces en qué se enfoca la gente más bien, qué les parece que es relevante cuando piensan sobre la victimización colectiva de su grupo. Y aquí brevemente quiero ahora al final mostrar algunos eh, hallazgos rápidos de un estudio actual que estamos llevando a cabo en 5 contextos diferentes que vemos acá en la pantalla, incluyendo de nuevo miembros de grupos minoritarios y miembros mayoritarios con historia de victimización y algunos de hechos conflictos u opresión contra su grupo. Y aquí con esta metodología para mirar a qué tipos de creencias de víctima colectiva son relevantes y cuál es la validación dentro de cada una de las muestras a lo largo de estos grupos de lo que piensan que es relevante o no con respecto a la victimización del grupo. Aquí esta metodología que se hizo a cabo con estos colaboradores en estos contextos, es metodología Q. No la voy a explicar acá en detalle, pero básicamente esta Q metodología es un método donde se toma como todas las declaraciones e ideas posibles que pensamos que son relevantes con base en la revisión de la literatura y el discurso en ese contexto que podrían ser relevantes para las personas. En este caso tenemos 60 diferentes declaraciones sobre creencias colectivas y le pedimos a la gente que las ordenen en este tipo de distribución normal con base en qué tan cercano esto es a cómo ellos se sienten sobre. Entonces, estas son las declaraciones que piensan que son relevantes versus irrelevantes y neutrales, y luego se hace un análisis factorial donde a lo largo de todos los participantes, donde cada participante con el patrón de ordenamiento, como las unidades, no el elemento, pero cómo ponen las declaraciones en relación con el otro, y luego encontramos ciertos tipos de clusters dentro de cada grupo, la gente que organizó estos ítems de manera similar. Entonces lo hicimos con 5 muestras diferentes. Y luego también, con este análisis factorial, miramos a lo largo de los 5 diferentes contextos que teníamos para ver si había algún tipo de patrón similar. Y de nuevo, no entro en detalle acá por el interés de tiempo, pero lo que quería resaltar y mostrar es que
encontramos 6 factores diferentes y entre estos 6 factores diferentes había solamente 2 que se enfocaban en la dimensión intergrupal. De hecho, solo una. Aquí el segundo factor que tenía un énfasis más fuerte en la dimensión intergrupal. En todos los otros factores era únicamente el endogrupo en que la gente se enfocaba, que lo mencionó un grupo, o también en algunos casos exclusivamente rechazaba, por ejemplo, actitudes negativas intergrupales. Entonces, en vez de enfocarse en comparaciones con otros grupos y el sufrimiento, si eran similares, diferentes, etcétera, y la posibilidad frente al perpetrador y ese tipo de cosas, la gente más bien se enfocaba en, por ejemplo, la necesidad de preservar la memoria de la victimización de su grupo, fortalecer a sus grupos, por ejemplo, la colaboración y donar a las personas en necesidad, pero también simbólicamente fortalecer la identidad y la cultura como consecuencia de lo que se perdió. Algunos también se enfocados en el fortalecimiento y empoderamiento y en la necesidad de justicia y reparación, pero también de un nivel más estructurado, no posiciona a verlo como un conflicto intergrupal y en algunos casos las personas rechazaron la victimización, más bien en querer enfocarse en el presente y en la necesidad de fortalecer el endogrupo a través de apoyo material. Y también otro factor aquí en la parte inferior, aquí que los participantes, donde hubo un enfoque más fuerte en la justicia actual y también en rechazar actitudes intergrupales negativas y también en soluciones políticas y estructurales, no en cómo pensamos que se relaciona con el grupo agresor. Entonces, en resumen, espero que estos hallazgos los hayan convencido de que las memorias colectivas de la victimización del endogrupo inevitablemente no van a resultar en ciclos de violencia. Por supuesto que pueden contribuir, pero depende de cómo la persona interprete esa victimización de su endogrupo. Hay muchas diferentes maneras de interpretar que van más allá de la victimización competitiva y que algunas creencias colectivas pueden ser muy inclusivas, que también van a estar asociadas con solidaridad, reconciliación y otros tipos de actitudes relacionadas con la construcción de paz, pero también hay un número de creencias colectivas de victimización que no se enfocan para nada en el grupo agresor o en otros grupos diferentes, sino más bien se enfocan en la comunidad, en su endogrupo, en maneras en que no tienen nada que ver con el conflicto intergrupal u hostilidad, sino que más bien simplemente se enfocan en reconstruir y fortalecer la comunidad, en la resistencia y resiliencia de los grupos a la luz de la opresión y trabajar hacia un cambio estructural y la justicia. Entonces, todos esos son resultados que no dañan a otros grupos y de manera activa no contribuyen al conflicto intergrupal, sino que buscan sociedades más justas. Y un punto final, simplemente en todo este trabajo debemos poner más atención a las diferencias contextuales en vez de generalizar que la victimización colectiva va a hacer esto, sino más bien de qué contexto estamos hablando y qué tipo de historia y la política, y también tener en cuenta que hay un buen grado de heterogeneidad dentro de cada comunidad, en vez de una dominante, ¿no? Una identidad dominante. Muchas for gracias, this profesora Von Bolhard. insightful presentation.